Pensemos un momento en el último gran escándalo que incendió las redes sociales o los medios de comunicación. Ujú, seguro que a todos nos viene uno a la cabeza rapidísimo. Totalmente. Alguien comete un error, la información se filtra y, bueno, casi por arte de magia, millones de personas sacan las antorchas virtuales. Ya, es casi como un acto reflejo de la sociedad, ¿no? Exacto. Es una reacción social automática, o sea, un linchamiento en toda regla, donde el entorno aísla el fallo y expone al culpable bajo un foco que es implacable. Se ha convertido, vamos, en un deporte contemporáneo. Sí, sí, desde luego. Y lo hacemos, o al menos eso parece, porque nos otorga una falsa sensación de control, ¿verdad? Claro, creemos que al humillar a alguien, ahí, en la plaza pública, pues estamos impartiendo justicia y dando una lección magistral al resto del mundo. Cuando, en el fondo, suele ser más un mecanismo de defensa nuestro que otra cosa. Tal cual. Pues con esta idea en mente, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Ya sabéis, nuestro espacio para coger una pila de fuentes, documentos históricos, investigaciones y, bueno, extraer ese conocimiento que de verdad nos hace replantearnos las cosas. Y el tema de hoy, madre mía, el tema de hoy es tela. Ya te digo. Hoy tenemos una emisión fascinante. Vamos a desentrañar un texto histórico rarísimo, originado en México en agosto de 1947. Se titula Las florecitas del fango. Un título cuanto menos curioso, ¿eh? Muy poético, sí. Nuestro objetivo hoy es explorar un método pedagógico radical que plantea este documento en sus párrafos del 61 al 72, concretamente. O sea, cómo corregir el error ajeno sin condenar y cómo elevar a alguien sin tener que humillarlo. Es que, a ver, lo que hace que este documento sea una pieza de estudio tan absorbente es que se aleja por completo de los típicos manuales de civismo. Claro, no es un simple compórtate bien y ya está. Exacto. No nos dice simplemente que hay que ser educados. En lugar de eso, mezcla una disección psicológica profundísima de la naturaleza humana con conceptos que parecen sacados de, no sé, de un tratado de alquimia espiritual. Ujú. Es una combinación súper extraña, pero fascinante. Totalmente. Y el texto nos lanza un desafío monumental, al obligarnos a cuestionar desde qué atalaya moral juzgamos nosotros al prójimo. Plantea que la obediencia que se basa en el terror al que dirán es básicamente una farsa. Una fachada, vamos. Eso es. Y propone un sistema para inspirar una transformación auténtica, pero desde el interior del individuo, no desde la presión externa. Pues para arrancar con esa transformación, la verdad es que el texto no se anda con rodeos. Introduce de entrada el concepto de la voz interna. Sí, pero fíjate cómo lo hace, porque la imagen es brutal. Sí, es una imagen sonora abrumadora. Nos pide que imaginemos todas las conciencias del universo unidas, levantándose al unísono para gritar, cito textualmente, «estáis haciendo mal». Buf. Es que imagínate la presión de algo así. Claro, es que pensemos en lo que significa tener en la cabeza el clamor de un estadio entero con 80.000 espectadores actuando como árbitros implacables de todo lo que hacemos a diario. Tiene que ser agotador intentar silenciar una voz de ese calibre. Ya te digo, es una metáfora imponente porque apela a la existencia de una especie de red moral compartida, ¿sabes? Ujú, como un pepito grillo, pero a nivel cósmico. Exacto, un pepito grillo colectivo. El documento sugiere que, más allá de las leyes humanas o los tribunales, pues existe un instrumento de justicia inherente a nuestra especie, del cual es materialmente imposible esconderse. Claro, porque está dentro. Eso es. Esa voz atronadora no proviene de un juez con toga que te señala con el mazo. Surge de esa resonancia interior donde, digamos, todas las conciencias convergen. Es la culpa, el remordimiento y la ética básica operando a un nivel súper profundo. Pero aquí es donde, a ver, a mí el documento me dio un giro que me pareció brillante, pero a la vez muy desconcertante. Sí, el salto que pega. Claro, porque pasamos de esta voz interna de todas las conciencias del universo, o sea, de un concepto enorme y cósmico, a algo tan terrenal y mundano como, pues, lavar los platos o hablarle bien a tu esposa en casa. Es un contraste de manual. Totalmente. El texto aterriza toda esta grandilocuencia ordenando algo muy simple. Dice que no hay que amargar a la pareja con obligaciones duras, que hay que tener compasión en el hogar y comenzar el mandato de amarse los unos a los otros por la propia familia. O sea, yo me pregunto, ¿por qué conectar el clamor del universo entero con la forma en que, no sé, alguien se comporta en el comedor de su casa un martes por la mañana? Es un salto brutal. A ver, es un salto brutal, sí.
pero tiene todo el sentido si lo analizamos bien, porque la doctrina que plantea el texto entiende que la moralidad tiene una estructura, digamos, fractal. Vale, ¿fractal en qué sentido? Pues en el sentido de que el patrón se repite a todas las escalas. La redención, o cualquier intento de mejora de la humanidad, no es un discurso etéreo para dar charlas TED. Comienza forzosamente en la célula más próxima y más vulnerable, que es la familia. Claro, es que es muy fácil ser un santo en la calle, ¿no? Ahí está. Es facilísimo proyectar una imagen de salvador del mundo, predicar sobre el amor universal y mantener una fachada impecable ante esa conciencia colectiva que hablábamos antes. Ya, pero de puertas para adentro la cosa cambia. Exactamente. El texto nos acorrala con una verdad que es muy incómoda, y es que no sirve de absolutamente nada hablar de justicia cósmica si hay tiranía en tu propia cocina. O sea que el amor auténtico solo puede expandirse desde el centro hacia afuera. Tal cual. Si el núcleo, que es el trato diario a tu familia, está corrompido por la crueldad o simplemente por la indiferencia, pues todo tu activismo externo es mera escenografía, es teatro. Buf, es una cura de humildad tremenda, la verdad. Básicamente nos dice que, oye, dejemos de meditar para alcanzar la paz mundial si luego le vamos a gritar a nuestra pareja porque la sopa está fría. Lleva a pensar en cómo operamos ante los demás. Si aceptamos que el cambio empieza, pues eso, barriendo nuestra propia casa, el mayor obstáculo para lograrlo es lo muchísimo que nos gusta asomarnos a la ventana para criticar cómo cuida el vecino su jardín. Uy, el deporte nacional. Totalmente. Y el texto califica esta actitud con una palabra muy, muy dura. La llama hipocresía. Y llega a afirmar que esta hipocresía pesa muchísimo más que el error original del que estamos criticando. Fíjate que esa distinción es probablemente uno de los hallazgos psicológicos más agudos de todo el documento. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo ves tan clave? Porque caer en el cieno, equivocarse gravemente, pues es parte de la condición humana. Y sobre todo tiene solución. A alguien que está hundido en el barro se le puede tender una mano para sacarlo. Claro, el error se puede subsanar. Exacto. Sin embargo, si esa persona decide cubrirse con la armadura de la hipocresía, el texto advierte que levantarla se vuelve una tarea casi imposible. O sea, se cierran en banda. Eso es. La hipocresía sella cualquier grieta por la que pudiera entrar la ayuda. Es un mecanismo de defensa perfecto que aísla al individuo en su propia mentira, convenciéndole de que él está bien y los demás están mal. Madre mía. Y la forma en que define a quienes visten esta armadura me parece fascinante. Utiliza el término pobres de espíritu. Ujú. Que suena a concepto religioso clásico, pero le da una vuelta. Claro, porque lejos de darle una connotación de, no sé, de debilidad o de mansedumbre, los describe como aquellos individuos que, al carecer por completo de buenas obras propias, pues dedican su vida a buscar obsesivamente los defectos ajenos. Es que es brutal esa definición. Es que su estrategia es intentar destacar cualidades que son ilusorias, rellenando su enorme vacío interior con, digamos, la paja de los demás. Ya. Y leyendo esto, pues es inevitable pensar en la cultura del salseo actual, ¿no? En los justicieros de las redes sociales. Totalmente. Es que el paralelismo es perfecto. Despedazar a alguien públicamente se disfraza de superioridad moral. En plan, mira qué buena persona soy yo que denuncio esto. Pero en realidad es un escudo. Si hago mucho ruido señalando los pecados de otro, nadie se va a dar cuenta de que yo no tengo absolutamente nada de valor que aportar. Es que despojar al crítico de su falso pedestal de esa manera es una maniobra brillante. Por norma general, quien señala un defecto en la plaza pública adopta automáticamente el rol de fiscal incorruptible. Se envuelve en la bandera de la decencia, por así decirlo. Claro, el justiciero intocable. Y lo que hace este documento, escrito a mediados del siglo XX, ojo, es invertir la lente por completo. Nos advierte de que el acto de señalar no es un síntoma de rectitud, sino el síntoma de un agujero existencial. ¡Wow! Es la radiografía pura y dura de una personalidad que necesita parasitar los errores ajenos, pues porque carece de un historial propio de acciones nobles. Es fortísimo. Y bueno, sabiendo que los seres humanos tenemos este defecto de fábrica, ¿no? Esta tendencia casi, pues, instintiva a usar el dedo acusador como mecanismo de supervivencia emocional, el documento nos presenta la antítesis absoluta. Y creo que aquí entramos en la médula de este análisis. Sí, aquí está el núcleo doctrinal. El texto expone la estrategia de una figura, el maestro, que encarna una pedagogía basada en un amor que busca redimir sin cobrar el peaje de la humillación.
Y la metodología que propone este maestro es radical precisamente porque renuncia por completo al escarnio. Ni un solo señalamiento público. Ni uno. Establece como regla inquebrantable jamás señalar un defecto particular delante del grupo. Si detecta un fallo, ya sea en la multitud o en su círculo más íntimo de apóstoles, su técnica consiste en dirigir sus palabras al conjunto. Claro, lanza el mensaje al aire. Exacto. Habla a la masa de tal forma que cada individuo asimile en silencio la parte del mensaje que le corresponde. Y hay un párrafo concreto, el 71, que es una declaración de intenciones clarísima sobre esto. El maestro asegura, y lo parafraseo aquí, que nunca expondrá a nadie frente al pueblo para decir, mirad esta lacra que tenéis. Su promesa es usar su palabra como una luz general, permitiendo que sea la propia persona quien reconozca su falta en privado. Esa es la clave, que la reconozca él mismo. Ujú. E incluso lleva esta política al extremo. Afirma que si sus colaboradores más cercanos resultaran ser, no sé, ladrones o peores, jamás los delataría públicamente. Hmm. Y aquí, a ver, tengo que hacer de abogada del diablo y frenar un poco. Adelante, adelante. Es normal que esto choque. Es que choca a 200 kilómetros por hora contra los cimientos de nuestro concepto actual de justicia. O sea, si alguien se salta las reglas, roba fondos de una comunidad o comete un abuso terrible, la denuncia pública nos parece un paso innegociable. Claro. Exigimos responsabilidades. Exacto. No solo para castigar, sino para que haya un escarmiento ejemplificante y no se repita. Entonces, mi duda es, ¿cómo podemos confiar en una corrección que opera, digamos, en las sombras, donde nadie más puede ver el arrepentimiento ni sancionar la falta? Pues a ver, es una objeción fundamental. Y pone sobre la mesa qué tipo de resultado estamos buscando realmente a largo plazo. Obviamente, las sociedades necesitan sistemas de justicia, tribunales y códigos penales, pues para mantener el orden material, ¿no? Claro, sin eso sería el caos. Eso es. Pero es que este texto opera en una dimensión distinta. No es un manual de derecho penal, es un tratado sobre la transformación profunda de la moralidad humana. Vale, entiende el matiz. La pedagogía de este maestro se apoya en una realidad psicológica que es innegable. Y es que someter a alguien al escarnio público prácticamente nunca genera un arrepentimiento real. Nunca. Lo que provoca es una humillación devastadora que activa el instinto de supervivencia. Cuando a un individuo se le expone como el villano frente a toda la tribu, su reacción automática es atrincherarse, buscar justificaciones o, bueno, devolver el ataque y hundirse en el resentimiento. Claro, el famoso secuestro de la amígdala. El cerebro detecta la humillación social casi como una amenaza de muerte física y levanta un muro defensivo impenetrable. En ese punto, la persona deja de escuchar y solo piensa en cómo devolver el golpe o limpiar su imagen dándole igual el daño que haya podido causar. Exactamente. Es biología pura, pues el método de la iluminación interna, que propone el documento, busca cortocircuitar esa actitud defensiva de raíz. ¿Y cómo lo logra exactamente? Pues al lanzar el mensaje al conjunto sin apuntar con el dedo a nadie, se elimina esa amenaza social. La persona que ha cometido el error escucha la enseñanza y al no sentirse atacada ni acorralada por miradas que le juzgan, puede permitirse el lujo de bajar la guardia. Claro, no tiene que defenderse de nadie. Eso es. Es en ese espacio de vulnerabilidad privada donde ocurre el reconocimiento genuino. La corrección se vuelve un proceso orgánico y voluntario. Y esto garantiza un cambio en la estructura moral del individuo, no una simple actuación teatral de disculpas públicas motivada por el pánico a que la masa le cancele. Entiendo. O sea, el enfoque preventivo tiene una lógica aplastante, la verdad. Evitamos la coraza para llegar directos a la raíz del problema. Esa es la idea. Pero claro, me surge otra incógnita. Si no hay una acusación formal, si nadie se sienta frente al culpable para decirle a la cara, oye, ¿te has equivocado en esto? ¿Cuál es exactamente la mecánica que hace saltar la chispa? Es una muy buena pregunta. Porque, ¿cómo consigue esa palabra genérica penetrar en la mente y provocar que alguien asuma su culpa de forma autónoma? La respuesta que da el documento recurre a una maquinaria poética que me parece alucinante, utilizando un lenguaje que nos traslada directamente al taller de un joyero. Describe la enseñanza del maestro como el agua fuerte que califique el oro del alma. Buf, es que es una de las imágenes más ricas y complejas de todo este planteamiento doctrinal. El agua fuerte transforma una simple charla en un reactivo directo para el espíritu. Sí. Y para dar un poco de contexto técnico a esta analogía, a todos los que nos escuchan, el agua fuerte en la orfebrería tradicional es básicamente el ácido nítrico.
Los joyeros llevan siglos usándolo como la prueba definitiva para los metales preciosos. El proceso es muy visual. Toman una pieza que parece valiosa, parece oro, y le dejan caer una gotita de agua fuerte. Si el metal es una falsificación o una aleación así de baja calidad, la reacción química es agresiva. O sea, el metal burbujera, se oxida, cambia de color y revela su naturaleza barata. Queda en evidencia al instante. Vamos, que no se puede esconder. Exacto. Sin embargo, si la gota de ácido cae sobre oro puro, el metal ni se inmuta. Resiste el ácido sin perder un ápice de su brillo. Lo que el documento nos plantea, entiendo, es que esa palabra que nos señala actúa en la psique humana exactamente de la misma manera. Totalmente. Corroe las justificaciones. Eso es. Disuelve el autoengaño y quema la hipocresía, dejando intacta únicamente la verdadera esencia moral de la persona, lo que es de oro, digamos. Es que la precisión de esa imagen alquímica es brutal. Nos enseña que la verdad, cuando se entrega de esta forma, no necesita destruir al ser humano, sino despojarlo de todas sus impurezas defensivas. Y el texto además entrelaza este ácido purificador con otra figura visual que es tremendamente poderosa. Habla del libro interior. Ostras, sí, el libro interior. Esa palabra genérica actúa como una luz especial, un hálito que permite a cada persona abrir el registro confidencial de su propia memoria, de su vida, y leer su verdadera historia. Y a ver, el documento no endulza la realidad para nada. Nos advierte con toda crudeza que al leer ese libro bajo esta luz tan implacable, vamos a encontrar muchísimo rojo y negro. Rojo y negro, claro. Los colores universales de la contabilidad. O sea, el negro de nuestros saberes, las cosas buenas, y el rojo de nuestras deudas, esos números rojos que arrastramos por todas las veces que, hemos fallado, hemos manipulado o hemos lastimado a otros. Y afrontar esa contabilidad moral sin el filtro embellecedor del ego requiere mucha valentía. Por eso la pedagogía del maestro es tan meticulosa. Porque protege a la persona durante el proceso. Exactamente. Proporciona una luz que es implacable para revelar la verdad de esas deudas, de ese rojo. Pero es profundamente compasiva en su forma, porque confina esa revelación a la más estricta intimidad. Es una confrontación donde el único juez y el único espectador eres tú mismo. Y antes de cerrar, hay un último giro en esta doctrina que a mí, personalmente, me resulta asombroso por la época. El documento no concibe este proceso de purificación interna solo como, no sé, un ejercicio de meditación aislada en tu casa. No, tiene una proyección mucho mayor. Hay una orden explícita de llevar todas estas enseñanzas a la imprenta, de publicarlas en folletos para que lleguen a la gente. ¿Y con qué propósito? Pues para cumplir lo que el texto llama una promesa de tiempo futuro, la redención para la mujer. Fíjate qué concepto. Es que en 1947, en pleno contexto social y religioso conservador en México, este texto estipula que la base de la honestidad humana y la restauración del mundo dependen directamente de otorgar a la mujer un papel central y redimido. Es rompedor. Es un posicionamiento que, como dices, rompe todos los moldes para su época. Atribuir a la mujer el rol de, digamos, catalizador indispensable para la sanación moral de toda la humanidad demuestra que esta pedagogía de la luz interna tiene una aplicación sociológica a gran escala. No es solo para el individuo, es para la sociedad entera. Claro. La doctrina sugiere que el futuro no se puede sostener sobre las viejas estructuras de dominación o humillación de siempre. Tiene que construirse sobre una restitución de la empatía. Y todo el edificio de esta filosofía, pues, culmina en la visión de un mundo que se reconstruye gracias a esta promesa de redención y de equilibrio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué viaje conceptual tan impresionante hemos hecho hoy! O sea, empezamos sintiendo el peso de esa voz colectiva, de ese estadio lleno de jueces resonando en nuestra cabeza, para luego darnos cuenta de que la verdadera prueba de fuego cósmica al final se aprueba o se suspende en cómo tratamos a nuestra propia familia a diario. Es que ahí está la verdadera prueba. Totalmente. Luego hemos diseccionado nuestra afición a destripar a los demás en la plaza pública, revelando que detrás de cada dedo acusador suele esconderse el miedo de un pobre de espíritu que solo intenta ocultar sus propios números rojos. Y bueno, hemos alcanzado la cima con esa pedagogía revolucionaria, la idea de aplicar el agua fuerte que limpia y purifica, iluminando el camino de los demás sin esa necesidad tan tóxica de humillarlos. Yo creo que el verdadero peso de este análisis recae en cómo decidimos interactuar mañana por la mañana. En la práctica. Exacto. Nos empuja a auditar nuestras intenciones.
Cuando estemos a punto de corregir a un compañero de trabajo, de lanzar una crítica en una red social o, no sé, de recriminarle algo a un familiar, valdría la pena detenernos un segundo y preguntarnos, a ver, ¿estoy haciendo esto para aportar luz y ayudar a que esta persona mejore o lo hago simplemente para inyectarme yo una dosis efímera de superioridad moral? ¡Qué gran pregunta! El desafío que nos deja este texto es aprender a inspirar transformaciones profundas creando espacios seguros de reflexión personal sin humillar. O sea, es cambiar por completo las reglas del juego, dejar de ser los verdugos que exigen cabezas en la plaza del pueblo para intentar convertirnos en portadores de esa luz silenciosa. Exacto. Ha sido una exploración realmente transformadora. Y bueno, para despedir este análisis a fondo de hoy, queremos dejar flotando una última idea, una imagen nacida de las mismísimas raíces de este texto, para darle vueltas en soledad. A ver. Sabiendo que todos tenemos un historial, un registro celosamente guardado en nuestra memoria, si esta misma noche pudiéramos sentarnos en absoluto silencio y abrir nuestro libro interior bajo esa luz insobornable que no juzga, pero que tampoco miente, sabiendo que nadie nos observa, que no habrá cámaras ni linchamientos públicos de por medio, ¿tendríamos el coraje suficiente para mirar sin pestañear cuánta tinta roja mancha realmente nuestras propias páginas?